Buenas tardes. Es para mí un placer participar en estas octavas Jornadas Internacionales de Actualización en Nutrición. Mi nombre es Lola Suárez Lietor y soy dietista nutricionista titulada universitaria y aparte tecnóloga de los alimentos. Soy residente, nací de residente en España y hoy pues voy a hablar sobre la situación que tenemos los dietistas nutricionistas a nivel laboral en mi país. Bueno, pues aquí os indico un mapa de la península ibérica de España, donde, bueno, pues podéis ver que estamos compuestos por 17 comunidades autónomas. Las diferentes comunidades autónomas, pues, han ido realizando o teniendo éxito en algunos aspectos profesionales y otras pues están bastante estancadas, pero en general podemos decir que hoy día y lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta charla es que el dietista nutricionista actualmente en España no tiene el espacio laboral que debería de tener actualmente. Em, Comentar que voy a comenzar por la historia de mi profesión y bueno, que nace por el impulso de proteger a los más vulnerables, igual que en otros muchísimos más países. A nivel internacional, este ha sido uno de los objetivos y el que da el nacimiento a nuestra profesión. Y la verdad es que desde el año 2022 se crea ya, de hecho, gran parte de la información que voy a exponer hoy viene de este libro del dietista nutricionista, Historia de una profesión, pasado, presente y futuro de la titulación y de la profesión, editado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas Nutricionistas y, y bueno, que el cual pues la verdad es que recoge prácticamente toda nuestra historia. La ciencia de la nutrición humana y dietética como profesión, es decir, la especialidad que da lugar al dietista nutricionista, es una actividad muy joven en nuestro país. Es del siglo XX. Las especialidades relacionadas con dietética y nutrición surgen hacia la segunda mitad del siglo XX. Por entonces pues había una preocupación que iba a mayor sobre, bueno, pues una alimentación suficiente para toda la población, que fuera asequible, además que cumpliese con unos requisitos mínimos higiénicos para evitar enfermedades ocasionadas y transmitidas por los alimentos. Bueno, pues debido a todo esto, podemos decir que comienza nuestra especialidad. Durante las primeras décadas del siglo XX, la ciencia de la nutrición se enfoca más hacia el grupo de población infantil. También comienza la ciencia de la bromatología y se empieza a interesar por la nutrición comunitaria, centrándose principalmente en colegios, en cuarteles y cárceles. ¿Vale? Eran las poblaciones o los sitios que recogían a más grupos de población. El estallido de la guerra civil aquí en España dio lugar es decir, se interrumpió todo el proceso de expansión, bueno, grandes profesionales se ven exiliados, académicos de este ámbito y bueno, posteriormente pues hubo unos años durísimos en la posguerra en la cual pues no había suficiente alimentación, no había alimentos suficientes para abastecer a la población.
Por lo tanto, pues aquí tuvimos una crisis alimentaria muy importante y bueno, pues durante este tiempo hay, ya digo, un parón en este aspecto. Pero ya a finales de la década de los 40 se vuelve a fijar la atención en la institucionalización de la nutrición y en su formación universitaria. Se empieza pues a dar de nuevo, empieza a haber congresos, actividades formativas similares y bueno, pues comienzan también a resurgir las revistas científicas centradas en el tema, así que en los años 40 podemos decir que se retoma. A partir de la década de los 50 y 60 del siglo XX se desarrollan varias líneas de investigación relacionadas con la nutrición aquí en España. Se realiza la encuesta nacional de alimentación, se empieza a estudiar la composición de los alimentos, empieza a haber también un estudio y un análisis más desarrollado frente a las grasas comestibles, poniendo el foco en el aceite de oliva, puesto que hay que mencionar que, bueno, en España nuestra alimentación base siempre ha sido la dieta mediterránea y uno de los alimentos protagonistas de esta dieta mediterránea, por supuesto, es el aceite de oliva. Yo en concreto vivo en la provincia de Jaén. En nuestra provincia se dice que es la capital mundial del aceite de oliva y en concreto remarco que tenemos una variedad que se está estudiando bastante a nivel oncológico, etcétera, que es la variedad picual. Sí hay que mencionar que hoy día pues sí que los estudios establecen que España cada vez se aleja más eh, de la dieta mediterránea por diferentes aspectos y situaciones que se están dando. Pero bueno, pues lo de mantener esta grasa comestible, en concreto el aceite de oliva, sí es verdad que permanece, podemos decir que en gran parte de España. También se comienza en los años 50 y 60 el análisis y el estudio de las aguas mineromedicinales. Se empieza a preocupar por el valor biológico de los alimentos, por si se digieren adecuadamente, qué eficacia tienen, incluso por la seguridad alimentaria, los aditivos y los contaminantes. Y se crea o se aprueba en 1967 el Código Alimentario Español, el CAE, que además va a ser un ejemplo o un documento importante para el inicio en otros países, para elaborar ellos en otros países este documento. O sea que España, pues en esto podemos decir que a nivel europeo sí que fue o estaba a la cabeza, eh, en primera fila. En el siglo XX también, en los años 50, pues aparece un programa, EDALNUS se llama. Y bueno, pues aparecen los primeros educadores alimentarios aquí en mi país. Estaba promovido, bueno, es una iniciativa del gobierno español junto con la Organización de las Naciones Unidas, la FAO, también UNICEF, y aparece, bueno, pues el acuerdo se hace en 1954. El objetivo de este programa era influir sobre los hábitos alimentarios, eh, hábitos que iba a tener la población, sobre todo en la población más vulnerable, y se creía que como los maestros tenían una gran influencia sobre los niños y niñas, pues se decidió pues también ejercer, estos serían también unos buenos educadores. Las amas de casa en el hogar y luego tenemos también los trabajadores sociales en los grupos marginales. La década de los 60 se caracterizó por una creciente necesidad de profesionales de dietética, es decir, se empieza a ver la necesidad que había en mi país, en España, en este aspecto. Los hospitales son los primeros en detectar o apreciar esta necesidad. Y bueno, pues en 1965 y 1970 diferentes profesionales y personas se desplazaron a formarse en el extranjero.
a otros países europeos y otros profesionales de otros países europeos y también de Latinoamérica vienen a España. Se crean como unos cursos, unos niveles básicos que acreditaban como auxiliares en dietética. Y bueno, pues posibilitaban ejercer las funciones de dietista en el medio hospitalario, puesto que no había nada. ¿Qué pasa? Que posteriormente, pues estos se van a dedicar principalmente a la educación dietética en personas con diabetes. En 1975 a 1978 ya sale una primera promoción de formación continuada, podemos decir que esto está, es decir, ya no era unos auxiliares en dietética, sino que estos ya empiezan a formarse y a profundizar más en la dietética y lo hacen en Francia, en la Universidad de Nancy. Sí que se van a graduar aproximadamente unos 40 profesionales. En los años 80 surgen las primeras propuestas de formación reglada en España y precisamente estos profesionales que se habían graduado en Francia pues comienzan las gestiones para que esto se pueda llevar a cabo. Entonces se inician unos programas de enseñanza de dietética para profesionales del sector sanitario y principalmente destaco enfermería. Se trata de unos cursos que duraban pues, entre 40 a 180 horas lectivas, apoyados pues, mayoritariamente por instituciones sanitarias y por universidades, y cubrían demandas muy específicas, pero carecía de la amplitud necesaria para la formación integral de un dietista. Por lo tanto, en los años 80, bueno, pues en 1983 en Cataluña y en 1985 ya se extiende a nivel nacional por el Estado español, donde se aprueban los estudios de dietética integrados dentro de la formación profesional, FP de segundo grado. Y ahora comentaré exactamente qué es esto. Tres universidades fueron las pioneras posteriormente en impartir la titulación como título propio, es decir, no era una titulación oficial. Pero bueno, tres universidades pioneras comienzan a impartir pues, la especialidad universitaria en dietética y nutrición. Destaco la Universidad del País Vasco, que fue la primera en 1988, posteriormente le sigue Navarra en 1989 y seguimos con la Universidad de Barcelona en 1993. Aquí tenemos nuestro mapa de la península ibérica de España, donde nosotros podemos ver, pues tenemos Cataluña, ¿vale? Que fue en 1993, la del País Vasco y Navarra. Es decir, el norte de España es pionero en la inclusión de esta titulación. Y bueno, pues posteriormente ahora iremos viendo cómo se ha ido expandiendo por toda España. También, pues en los años 90 se da la creación de los estudios universitarios de dietética y nutrición y se propuso la creación de la diplomatura de nutrición humana y la licenciatura de ciencia y tecnología de los alimentos. El paso posterior era pues una ratificación por el Consejo de Ministros y su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Estos son dos pasos esenciales para que la titulación salga adelante y las universidades puedan solicitarla. Pero sorprendentemente, pues esta ratificación y el Consejo de Ministros en 1990 solo aprueba una de las dos titulaciones, que es la licenciatura de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, pero no la diplomatura de Nutrición Humana y Dietética. La verdad es que eran muchas otras titulaciones sanitarias principalmente que no deseaban la formación universitaria para nutrición y dietética. Porque, bueno, aspiraban a tener especialidades que suplieran a un profesional específico, es decir, otras especialidades sanitarias consideraban que ellos se podían hacer cargo de este ámbito laboral, ¿vale? Y de estos campos.
3 universidades que impartían el título propio, que hemos dicho que era el País Vasco en el norte de España, Navarra y Cataluña, en concreto Barcelona, eh, junto con el apoyo del colectivo profesional, la Asociación Española de Dietistas Nutricionistas, creada en 1988. Y luego, bueno, pues recomendado también por la EFA, etcétera, pues en conversaciones con el ministerio se vio que también había no solo un bloqueo por parte de otras profesiones sanitarias, sino que también a nivel ministerial, es decir, a nivel el gobierno, pues estaba o quería potenciar la FP. La FP es la formación profesional, es un título de menor nivel, ¿vale? Entonces preferían, pues, puesto que este ya estaba creado, pues seguir con este. Y a lo mejor pues no consideraban que debía de haber una titulación superior y que no, bueno, pues que se llegó a aceptar. Ya digo que al final pues sí que se aprueba en 1998. Por fin ya aparece en el Boletín Oficial del Estado, se aprueba de forma definitiva la diplomatura en nutrición humana y dietética como titulación oficial homologada. Ya sí es oficial, no es un título propio. Y en 2009 su posterior transformación en grado. La diferencia entre la diplomatura y el grado es que cuando en 1998 se aprueba, esta titulación universitaria constaba de 3 años, es decir, se cursaba en 3 años. A partir ya de que se pasa a un grado, la titulación se cursa en 4 años. Esto se hizo puesto que para homologar el título en el extranjero, eh, a nivel, por ejemplo, europeo y en otros países, pues las titulaciones eran mínimo de 4 años. Entonces había que aplicar el plan Bolonia. Bueno, aquí he indicado la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, que se crea en 2003. Luego, pues se da una conferencia muy destacada, Conferencia Española de Decanos y Decanas de Nutrición Humana y Dietética, en 2005. Y bueno, se establece ya lo que es un dietista nutricionista, que son los diplomados o los graduados universitarios en nutrición humana y dietética y que desarrollan actividades orientadas a la alimentación de las personas o grupos de personas adecuadas a las necesidades fisiológicas y patologías de las mismas para la prevención y la salud pública. Bueno, pero una vez que pasa esto, pues se dan, es decir, hay unas protestas y hay unos recursos por parte de, por ejemplo, el ciclo formativo de dietética y también el recurso de casación contra las órdenes CIN de enfermería y farmacia. Sí que he indicado aquí en esta diapositiva lo que se transcribe una vez que se le da la razón a la diplomatura de dietética y nutrición. Y es que, bueno, lo que se les contesta a estas titulaciones es que la comparación entre estas competencias y las referidas a la titulación de farmacia en materia de nutrición revelan que en esta última se requieren conocimientos generales suficientes para prestar consejos terapéuticos en dietoterapia y nutricional y alimentaria. Mientras que para obtener el título de dietista nutricionista se precisan conocimientos mucho más específicos y completos, no resultando comparables pues las funciones de una y de otra profesión titulada. Es decir, aunque farmacia protesta, si nosotros mirásemos las asignaturas que tienen aquí en España los titulados farmacéuticos,
pues de nutrición, si no me equivoco, no dan algo hasta el tercer o cuarto año, ¿vale? Dan una asignatura de nutrición. Luego es verdad que tienen una oferta de optativa donde pueden elegir otras asignaturas relacionadas con nutrición, dietética o alimentación. Pero ya digo, son optativas y así como troncales y obligatorias, creo recordar que es una y es prácticamente al final de la titulación. Sin embargo, la titulación universitaria de dietética y nutrición humana, desde el inicio están dando una serie de asignaturas sobre alimentación infantil, dietoterapia y ahora pongo este ejemplo. También con respecto al ciclo formativo de dietética, es verdad que el ciclo formativo de dietética se cursa en 2 años, son 2 cursos. Yo personalmente he sido profesora y tutora en este ciclo durante varios años y bueno, pues se pueden ver aquí las asignaturas que ellos dan a lo largo de esta titulación. Es una titulación de rango inferior a la que tiene una titulación universitaria. Aún así, podemos decir que si no existiese la figura del dietista nutricionista titulado universitario aquí en España, los siguientes que más conocimientos tienen sobre de este tema van a ser los ciclos formativos. Puesto que dan pues control alimentario, tienen alimentación equilibrada, tienen fisiopatología, microeducación sanitaria, dietoterapia y luego hacen sus prácticas en empresa. Muy bien. Pero si comparamos con las asignaturas que tiene un titulado universitario en dietética y nutrición, podemos ver perfectamente que la diferencia es notable, ¿vale? Esta ya, por ejemplo, tiene una duración de 4 años. Hay diversas asignaturas troncales, pero es que luego también hay una línea muy amplia de asignaturas, o una serie de asignaturas optativas. Y bueno, pues como se puede apreciar, es muy diversa, ¿vale? También hay que mencionar que tienen dietoterapia 1, dietoterapia 2, nutrición infantil, alimentación y cultura, fisiopatología asociada a la alimentación, en fin, es una línea, ya digo, que profundiza completamente en esto y no es algo general. Bueno, pues las universidades que imparten la titulación actualmente, ¿vale? Pues el grado de nutrición humana y dietética son 33 universidades españolas, 15 son públicas, el 100% lo hacen en formato presencial. Luego tenemos 16 privadas, un tercio de ellas, un poco más de un tercio de ellas, las van a realizar presencial, el resto son online o modalidad combinada. Y 2 centros adscritos a las universidades públicas. El grado se imparte en diferentes facultades, siendo los principales centros de impartición de estas, pues ciencias de la salud, medicina o farmacia. Por ejemplo, yo en mi caso estudié en la Universidad de Granada, en la UGR, y nuestra titulación estaba o se impartía junto con dentro del edificio de farmacia, ¿vale? Entonces se impartía en este mismo edificio farmacia, dietética y nutrición y también ciencia y tecnología de los alimentos. Sitios donde se imparte, bueno, pues centros de educación superior, escuelas universitarias, facultades de ciencias, ciencias biomédicas, ciencias de la salud, ciencias sociosanitarias, experimentales, farmacia, incluso medicina. Y aquí tenemos un mapa de la península ibérica de España donde podemos ver pues todas las zonas donde ya tenemos o ya se imparte esta titulación. Aquí he puesto un ejemplo, ¿vale? Pero ya digo que ya hoy día son 33 universidades. Formación a lo largo de la vida, posgrado y máster, es decir, también se pide desde los colegios profesionales que haya posgrados, que haya máster,
puesto que nuestra especialidad consideramos que cambia constantemente, hay que estar actualizándose siempre, no podemos abandonarnos, puesto que como va cambiando, si dejamos de estudiar, pues nos quedamos obsoletos. Entonces, los máster y posgrados son muy necesarios, igual que el doctorado, pero sí remarcamos una cosa, y es que hay otras especialidades que tienen acceso a esos másteres, a esos posgrados y a esos doctorados. Y pongo este ejemplo. Yo realicé el máster en nutrición humana en la Universidad de Granada, pero junto a mí pues estudiaban otras muchísimas profesiones este máster. Farmacia, había biólogos, teníamos médicos, enfermería. Entonces, hay un sinfín de titulaciones que pueden entrar en estos másteres y pueden realizar también doctorados del ámbito nutricional. Pero sí que se especifica algo, y es que ni el máster en nutrición humana y dietética, ni el doctorado en nutrición, sea del ámbito que sea, habilitarían profesionalmente, en ausencia de los estudios de posgrado, de grado, perdón, para el ejercicio de la profesión titulado de dietista nutricionista. Esto sí es verdad que lo he remarcado en rojo, puesto que hoy día tenemos un intrusismo laboral enorme en mi país y hay, pues no sé, a lo mejor hay profesionales que han estudiado pues educación física y posteriormente pues les gusta esta especialidad y hacen un grado o, perdón, hacen un máster sobre nutrición. Y entonces ya directamente una vez que terminan sus titulaciones universitarias, en vez de dedicarse a educación física o a realización, pues no sé, o a trabajar en un gimnasio o en un centro de actividad física, de deporte y tal, pues se centran su profesión en nutrición. Disculpen. Em, incluso llegando a poner tratamientos nutricionales tanto para gente con patologías como sin patologías. Esto es lo que hoy día estamos haciendo mucho hincapié en que no debería de suceder. Para nosotros esto es intrusismo laboral y por eso remarcamos esta parte en rojo. Las leyes de colegios profesionales y la normativa de desarrollo de las mismas normas estableciendo sus estatutos limitan el ejercicio de la profesión de dietista nutricionista a las personas tituladas universitarias en nutrición humana y dietética. ¿Cómo llegamos hoy día a tener los colegios profesionales? O ese es otro problema que hemos tenido. Cuando nosotros comenzamos, por ejemplo, cuando yo terminé mi titulación universitaria, no existían los colegios profesionales. El colegio profesional se encarga de velar por nuestros intereses en las mesas de trabajo, en las mesas donde se dan las reuniones en delegaciones, en ministerios, a nivel del gobierno, etcétera, son los que nos representan. Y bueno, pues hay que mencionar que lo hemos tenido muy difícil para crear nuestros colegios profesionales. En un principio, en 1988, aparece la Asociación Pro AEDN, Asociación Española de Dietistas Nutricionistas. Posteriormente, esta se incorpora a la EFA, la Conferencia Internacional de Asociaciones de Dietistas. En 1998 nace la Asociación Española de Dietistas Nutricionistas, ya por fin, ya no es la PRO, sino que ya nace y se disuelve en 2014 por este motivo, puesto que eran asociaciones, ¿vale? Y así hemos estado muchísimos años. Posteriormente ya pasamos, las asociaciones pasan a ser colegios oficiales de dietistas nutricionistas, donde tenemos mayor fuerza. ¿Qué se ha hecho posteriormente? Vale, posteriormente todas han unado fuerzas, es decir, se han unido
formando el Consejo General. Ahora lo veremos. Uno de los problemas que se da también en España y que también pues esto hay que destacarlo es que todas estas titulaciones hoy día, aunque ya hay cierta normativa que lo impide, sobre todo en algunas de ellas, pues hoy día ponen dietas, ponen tratamientos nutricionales y se están encargando del ámbito de la nutrición y la dietética sin ningún tipo de problema. Estamos hablando de especialidades sanitarias, como pueden ser pues, médicos y enfermeros, también farmacéuticos, pero también se están encargando del ámbito de la alimentación, la dietética, elaboración de menú, etcétera, veterinarios. También tenemos gente que no tiene ningún tipo de titulación universitaria, tienen a lo mejor un local o una tienda de comestibles donde venden diversas pues, plantas medicinales, plantas que se utilizan, pues no sé, venden manzanilla, venden tila, venden etcétera, que también están poniendo tratamientos nutricionales. Tenemos gimnasios donde también se están realizando y se cometen algunas barbaridades en muchos sitios de los que estoy nombrando. Luego tenemos los típicos influencers, gente famosa a nivel de redes sociales o gente que publica artículos, pero que no son dietistas nutricionistas, son a lo mejor periodistas o ni siquiera eso. Luego tenemos también cocineros, también, a ellos les gusta mucho el ámbito de la nutrición humana y dietética y también se meten en nuestra especialidad. Y he mencionado a otros, pues porque hoy día en España, si mi vecina del quinto quisiese montar un negocio nutricional, podría hacerlo. Realmente, como he mencionado antes, quienes de verdad pueden o, o realizan o deberían tienen los conceptos nutricionales para ellos son los titulados universitarios en nutrición humana y dietética. Y a continuación estarían los técnicos en dietética, ¿vale? Estos son los que cursan 2 años y los titulados universitarios son los que cursan 4 años. ¿Cómo llegamos a tener los colegios profesionales? Bueno, pues como he dicho antes, las asociaciones pasan a colegios y se crea posteriormente el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas Nutricionistas. Pero aquí se ven que hay 2 logos, ¿vale? 2 logos y había 2 consejos. Este es otro problema que surge, que crea confusión en mi ámbito profesional. Y bueno, pues es verdad que entraron en pleitos, han estado con problemas legales uno y otro, y ya por fin en 2022, no, perdón, en 2019 que se creó este, y posteriormente a los años después de estos problemas legales, la justicia confirmó de forma definitiva que solo hay un Consejo General de Colegios Oficiales Dietistas Nutricionistas, que es el del logo que se está viendo ahí, de color azul. ¿Qué ha pasado? Pues esta imagen que se ha creado es verdad que ha provocado una imagen de desunión, de dolor dentro de nuestra profesión. Es decir, somos una especialidad que ha sufrido mucho desde el inicio, porque salimos con muchas ganas de trabajar. Los que tenemos pasión por esta titulación lo hemos intentado todo, ahora lo vamos a ver, pero es muy complicado hoy día. Y somos una profesión luchadora prácticamente desde el primer día que entras a cursar la titulación. Digo luchadora porque nos hemos encontrado con muchos bloqueos, seguimos haciéndolo y tenemos que seguir
trabajando en ello, porque nos queda mucho, mucho por conseguir aquí en España. Y bueno, pues ya digo que a partir de 2019 disponemos de esto, poquito a poco vamos dando pequeños pasos y bueno, pues como estamos, hemos hablado un poco de la historia de España, de cómo surge los primeros educadores, que al principio pues eran meros auxiliares de dietética, cómo se crea el ciclo formativo, posteriormente aparición ya de la diplomatura, luego del grado y bueno, esta especialización que cada vez va a más. Pero ahora, una vez que terminamos nuestras titulaciones universitarias, ¿qué ocurre? Bueno, pues tenemos muchos ámbitos laborales, es decir, nos podemos dedicar a muchas ramas y en otros países igual, es decir, está el nutricionista, dietista nutricionista, el clínico, el comunitario, salud pública, restauración colectiva, industria alimentaria, docente, investigadora. La verdad es que el abanico es muy grande y muy amplio. Pero ahora empezamos a encontrarnos con diversos problemas. Y es que el dietista nutricionista, por ejemplo, no existe en el ámbito sanitario. Aquí en España no podemos presentarnos a unas oposiciones para, es decir, no podemos estudiar unas oposiciones para lograr o sacar una plaza en sanidad pública. Ni siquiera estamos en las bolsas de empleo de sanidad pública. Sin embargo, el ciclo de dietética sí está en muchas comunidades y ellos pues sí tienen acceso a esos puestos de trabajo. Sin embargo, los titulados universitarios no existimos. Eh, si nosotros preguntáramos a gran parte de la población si tiene conocimiento de esto, nadie lo sabe. Todo el mundo cree que estamos incorporados. De hecho, a mí es frecuente preguntarme en muchas ocasiones, ¿y por qué no te has sacado la oposición? ¿Y no te gustaría trabajar en un hospital? Y bueno, pues sería uno de nuestros mayores sueños. Yo creo que hablo en voz de gran parte de los dietistas nutricionistas que estamos en España y que se quieren dedicar al ámbito sanitario. Pero no es posible, no se permite. Luego lo curioso es que cuando vamos a las bolsas de empleo e intentamos meter nuestra titulación, tiene más créditos y hemos estudiado muchos más años que el ciclo formativo de dietética, se nos impide, teniendo las competencias y superándolas con respecto a esa titulación de menor rango, pero se nos impide porque no es el título de ciclo. Es decir, no es el papel que están solicitando, aun teniendo, ya digo, unos conocimientos mucho mayores. Por lo tanto, hoy día los menús y las dietas hospitalarias son revisadas y elaboradas por los técnicos en dietética. Las
viendo que se necesita enormemente la figura del dietista nutricionista. Los españoles además viven un promedio de 2,6 años menos debido a este sobrepeso. Este representa el 10% del gasto en salud y cada ciudadano en España paga unos 265 euros adicionales del impuesto al año por motivos estos, es decir, a mayores enfermedades, mayor coste sanitario, en fin, podríamos estar ahorrándonos pues eso. También se ha estudiado que los dietistas nutricionistas que ejercen en atención primaria podrían ahorrar sistema de salud de 5,8 a 105 euros por cada 1 euro invertido, o sea, pero esto se ha creado informes, han salido en revistas científicas, los estudios realizados, pero ahora mismo pues no se hace nada. El medio hospitalario se podría reducir la estancia hospitalaria, es decir, si se crease una inversión, es decir, y metiesen a los dietistas nutricionistas, podríamos ahorrar en esto. Además, pues en pérdida de peso, el coste de un dietista nutricionista equivale a 6 a 8 euros por kilogramo adelgazado, más económico y efectivo que otros productos. E incluso para solventar o reducir cifras de patologías que hoy día están a la cabeza en España. Destaca cáncer de mama, tenemos pues enfermedades cardiovasculares, es decir, todas ellas requieren de la figura del dietista nutricionista, pero ninguna de ellas puede disfrutarlo. 1 de cada 3 enfermos ingresa desnutrido en un hospital, según otros estudios. Se calcula que la incidencia de desnutrición en España se sitúa entre el 30 y el 50% en pacientes hospitalizados y aumenta a medida que transcurre esa hospitalización y la desnutrición alarga 2,5 días la estancia hospitalaria, aumentando los costes sanitarios. Está claro que si nos incluyesen dentro del ámbito sanitario, se reducirían los costes en sanidad enormemente, pero aún así seguimos sin estar. Los menús escolares, el siguiente punto a tener en cuenta, y es que, por ejemplo, yo vivo en la comunidad autónoma en Andalucía. Estamos en el sur de España, somos una de las comunidades autónomas más grandes de España y además una de las comunidades autónomas que más dietistas nutricionistas está creando en los últimos años. Bien, pues los menús escolares en mi comunidad autónoma son supervisados por veterinarios y farmacéuticos y esto también se está dando en otras comunidades. ¿Qué ocurre con esto? Pues los beneficios que podría obtener mi país si nos metiese a una mejora en la atención sanitaria, asegurar a la población española de este servicio gratuito y no de pago, porque la mayoría de las personas, pues ya digo, la mayoría de los dietistas nutricionistas tenemos que montar la consulta privada y al final, pues las personas que requieran nuestros servicios tienen que pagarlo, no lo costea el ámbito sanitario público. Contribuir de forma eficaz y eficiente a la prevención, tratamiento y curación de enfermedades. Podríamos reducir el riesgo de malnutrición de grupos vulnerables, ayudar tanto en sanidad pública, atención primaria, especializada, sociosanitaria, proteger a la población para evitar para evitar el acceso a profesionales sin la capacitación. Hemos dicho que el grupo de personas que se pueden dedicar al ámbito de la dietética y nutrición es enorme. Hay personas que no tienen ningún tipo de titulación nutricional o que han hecho un curso de una semana y están poniendo dieta. Entonces, esto es peligrosísimo porque hay personas que acaban en esos tratamientos que a lo mejor tienen una diabetes, tienen una hipertensión, tienen
una patología más destacada y la verdad es que esto no puede seguir dándose. La figura del dietista nutricionista ha sido incorporada al sistema de atención sanitaria en la mayoría de los países europeos, en América, en Asia y Oceanía, pero en España debería darse la misma situación para ponernos al mismo nivel y no estar a la cola. La realidad es que esta profesión, aunque está ya regulada a través de esta ley titulada, está disponible en la mayoría de las ocasiones solo en la consulta privada. Y sin embargo, son precisamente los grupos con menos recursos los más dados a tener unos hábitos alimentarios inadecuados y a desarrollar patologías crónicas. Dos carteles que se han ido creando a lo largo de los años, aquí uno de 2018, otro de 2020, del Día del Dietista Nutricionista, para remarcar nuestra figura, la importancia que tendríamos en el ámbito sanitario. Así que existe la necesidad de incluir esta categoría en el sistema público español, ya que España es el único país de la Unión Europea que carece de dietistas nutricionistas y el Sistema Nacional de Salud en todas sus comunidades autónomas. Entonces, esto es vergonzoso. De los últimos congresos que hubo a nivel internacional aquí en España sobre dietética y nutrición, recuerdo que vino una gran parte de los ponentes y bueno, vinieron muchísimos canadienses, dietistas nutricionistas, y cuando le contábamos esto se quedaban con la boca abierta, o sea, no entendían cómo esta situación se estaba dando en nuestro país. Así que bueno, aquí tenemos un mapa con los países que sí que tienen la figura de los dietistas nutricionistas en el Sistema Nacional de Salud. Y España, pues como veis, está en blanco. Esa zona amarilla que hay ahí no pertenece a España, es Portugal. Así que España está en blanco junto con África y bueno, pues gran parte de Asia, en fin. Pero ya digo que he nombrado el resto de continentes, prácticamente todos tienen dietistas nutricionistas. Hablemos del ámbito escolar. Bien, pues no hay educación nutricional en los centros educativos por parte del dietista nutricionista, pero esto además es algo muy llamativo porque hemos hablado de que estamos ya en un 40 y según otros estudios 40,6% por ciento de obesidad y sobrepeso infantil, que si esto no se corrige a la larga en el adulto, pues esta incidencia va a ir a más. Hace 10 años yo hablaba de la obesidad y sobrepeso y las cifras tan problemáticas que se tenían en Estados Unidos. Pero es que hoy día no me tengo que ir a Estados Unidos, es que hoy día puedo hablar de mi comunidad autónoma, que es Andalucía, dentro de España, que tenemos esas cifras y bueno, a nivel nacional similar. Entonces, esto la verdad es que preocupa mucho y es algo que seguimos sin entender por qué no se hace nada. Sí decir que en mi comunidad autónoma se ha incluido, lo he traído aquí, recientemente a los enfermeros dentro del ámbito escolar. Estos enfermeros se encargan de muchas áreas, tanto de, pues no sé, hablan de higiene, hablan de, por ejemplo, protección frente al sol, los problemas que esto conlleva, pero también se están encargando del ámbito alimentario y se encargan de esta educación nutricional, que en muchas ocasiones pues queda escasa o no sé, a lo mejor hay un enfermero para 4 o 5 centros escolares, lo cual es, ya digo, preocupante. Si se impartiese educación nutricional en todos los centros educativos, tanto en los niños como en sus familias, que es algo también muy esencial, posiblemente las cifras actuales de sobrepeso infantil de este 40% bajarían. No hay revisiones de los menús escolares en los centros educativos públicos por parte de los dietistas nutricionistas. Quien lo está realizando son los veterinarios, los farmacéuticos, hay biólogos, pero la elaboración y la revisión de estos no la está realizando
un especialista en nutrición humana y dietética. Entonces, se crean también es decir, se están realizando unos menús en algunas ocasiones muy monótonos, unos menús escasos, no hay variedad o no son suficientemente equilibrados. eh, ya digo que cuesta a veces creer esto. Así que bueno, pues por ejemplo en mi comunidad autónoma el acceso a la supervisión de los menús escolares que sirven a casi 200.000 escolares en Andalucía y en más de 1.900 colegios públicos van a cargo de estas dos profesiones, veterinaria y farmacia. Puede ser que los centros privados tengan adscrito, es decir, contraten algún comedor, alguna empresa que gestione el comedor escolar y esta empresa, por normativa, contratan o a un dietista nutricionista o a un profesional, a uno del ciclo, ¿vale? Formativo. Pero en otras ocasiones no son ni dietistas nutricionistas ni ciclo formativo, son el hijo de alguien del centro privado que hay que darle un trabajo y entonces ellos elaboran los menús y luego tienen una supervisión por parte del veterinario, el farmacéutico, etcétera. Existe un abandono por parte de la administración pública en el control de los menús, pero ya no son los escolares. Es que también estamos hablando de los menús en centros de mayores, en centros de personas con discapacidad, pues porque por la falta que hay de los dietistas nutricionistas en salud. Tenemos un gran intrusismo laboral, aunque hay legislación. Hoy día los tratamientos nutricionales vuelan desde diferentes ámbitos profesionales que no son los nuestros. Y bueno, pues como dice Juan Revenga, otro dietista nutricionista muy destacado aquí en mi país, producto y dieta milagro, mucha legislación y casi cero control, efectivamente. Igual que lo del tema de observar si hay un dietista nutricionista haciendo los menús escolares en los centros privados. Nada, esto la verdad es que eh, no se está controlando ni se le presta atención. Estos son pues lemas, campañas que se han hecho para intentar pues eh, luchar contra el intrusismo profesional. En este caso fue contra el intrusismo profesional en internet. Las postes y los carteles que se han hecho pues para divulgar la figura del dietista nutricionista. Y bueno, pues muchas gracias a todos por haber asistido a esta ponencia o a esta conferencia. Deciros que ahora mismo es muy desilusionante en mi país esto, pero tenemos mucha ilusión, seguimos trabajando, dándolo todo. Porque esta figura salga para adelante y espero dentro de unos años, X, no sé cuántos años, eh, si puedo esta ponencia haberla transformado y comenzar a decir que todo esto ha cambiado y esto quedó en un mal sabor de boca ahí en el pasado, pero que en el futuro pues sea diferente. Por ahora, la situación es esta y ha sido un placer teneros en esta charla. Si alguien o alguna necesitase, pues no sé, material o cualquier cosa sobre el tema, ¿vale? Como he dicho, nos dedicamos a la consulta privada y mi consulta privada es Nutrisuli. ¿Vale? Mi mail es nutrisuli@gmail.com por si tuvieseis que escribirme o decirme algo y me podéis también encontrar en las redes sociales. Y ya digo, ha sido un placer teneros aquí y espero que vaya todo muy bien. Saludos a todos.